íbamos, veníamos, íbamos a hacer una reunión del mensaje. Por supuesto la vamos a hacer, pero tenemos que hacer un prologuito, una cosa, porque hay otras personas que exactamente no participan del mensaje, pero tienen sus curiosidades y está muy bien. El mensaje es un grupo humano abierto, tan abierto que no se sabe quién está y quién no está. Está muy bueno, muy bueno. Esa forma del mensaje, esa cosa vaporosa, tan vaporosa que pasa debajo de las puertas. Claro, bien, bien, bien. En este prologuito yo les digo, muchachos, no hay por qué preocuparse. No hay por qué preocuparse de ninguna manera. Hay reestructuraciones, cosas, pero en otros lados, no en el mensaje. El mensaje, ¿qué vas a reestructurar el mensaje? No, eso no se puede. Como reestructurar el humo. Es fantástico, muy lindo. Pero claro, en otros campos se van haciendo cosas, y se van haciendo cosas, creemos que para bien. No es una novedad. Entre nosotros sabemos que no es una novedad. Los que tienen cierta antigüedad en nuestras actividades saben que nosotros siempre hemos hecho reestructuraciones. Es lo normal. Para nosotros lo permanente es el cambio. Siempre lo hemos hecho. Claro, cuando se produce una cosa de ese tipo parece que fuera algo extraño. No, normal. Aburrido, es normal. Y entonces tratamos de que se pongan en marcha nuevas formas adaptadas a los nuevos tiempos. Está cambiando todo en el mundo. Todas las situaciones van cambiando. ¿Y qué? Y nosotros somos de un vidrio quieto, cristalino, perfecto, inmóvil. No es así. Nosotros también cambiamos. Y cambiamos lo más rápido que podemos. Por supuesto, eso está muy bien. Así que eso les comento. No hay por qué preocuparse porque es normal. Y las estructuraciones que se den, ya creo que está crecidita la gente. Demasiado crecidita. Ya está crecidita la gente para darse su armado. Están en este momento trabajando en numerosas comisiones para armar los organismos del movimiento, y tienen intercambio entre ellos, por supuesto. Y el 15 de este mes vamos a tener el primer resultado de esos intercambios. Vamos a tener los primeros esbozos de los organismos. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a funcionar? Y los otros 15 días, hasta fin de mes, vamos a poder pulir, perfeccionar. Y lo pondremos en marcha bastante antes de lo que calculábamos que era en los primeros días de enero. Si adelantamos las cosas, mejor. Calculábamos en los principios de enero, fines de diciembre, ya poner en marcha una cosita interesante que empezamos como proceso, que empezamos los primeros días de enero de este año. Los primeros días de enero de este año empezamos a hacer unos esbozos de cómo es la cosa, y fue tomando su cuerpo y su... Así que no es tan traumático. El que avisa no es traidor, dice. No, fuimos avisando tranquilamente, poniéndonos en onda, y ahora estamos en esta situación. Y terminado esto viene la etapa para perfeccionar las cosas, y lo pondremos en marcha a fines de agosto. Sería ideal a fines de agosto
poder salir como la culebra con piel nueva. La culebra sigue siendo culebra, pero con piel nueva, remozada. Yo creo que sí, que está bien, está bien. El movimiento tiene que darse otra forma. No necesitamos niveles, no necesitamos estructuras en el movimiento. ¿Para qué? Fue muy importante toda la etapa de niveles y todo aquello, que después con el tiempo fue convirtiéndose en algo que asfixiaba en lugar de algo que dinamizaba. Bueno, pero a esta altura no necesitamos eso, sino bien ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a mover. Eso es lo sustantivo. Es cómo nos vamos a mover, no el tipo de estructuras. Las estructuras en general son la parte estática de las sociedades. Se dirá, se necesitan estructuras en las sociedades, se necesitan poderes establecidos. Bueno, en fin, es un punto de vista, pero son la parte que requiere siempre renovación. Las sociedades siempre se están moviendo y los que frenan el proceso de la sociedad son las instituciones. Uno dice, bueno, pero eso es lo que le da orden. ¿Orden a qué? Entonces, renovar las cosas está bastante bien, bastante interesante. Y hay cuestiones en el movimiento que ya no las podemos volver a poner en marcha. No podemos reestructurar y volverlas a poner en marcha porque eso se maleó, eso correspondió a otra época, ya no se puede del mismo modo. Nosotros contábamos con una estructura simple, que era un orientador, un administrativo y un apoyo. En el apoyo descargábamos la cualificación. Y era muy interesante porque los apoyos hicieron gran trabajo y bueno, pero con el tiempo, con los números, se fue perdiendo la idea del apoyo. Entonces nos quedamos sin cualificación. Al final se creía que no existían materiales nuestros. Era fantástico. Decían, ¿cómo vamos a hacer? Y apelaban a cosas. A otras cosas, está bien, todo el mundo tiene derecho a apelar a otras cosas, pero no eran nuestras cosas de ninguna manera. Eso fue sucediendo de ese modo. Y entonces nos quedamos sin cualificación, pero claro, como solemos hacer estas cosas, a medida que va disminuyendo una, sacamos un brote por el costado. Y entonces nos empezamos a arreglar, a crear otras formas de cualificación, y en lo posible para grandes números. Bueno, pero ¿cómo va a ser si se ha cerrado ahora la cualificación de los postulantes? No preocuparse, porque vendrá dentro de unos meses la segunda camada. O sea que los que quieran hacer esa cualificación y no hayan podido, por lo que sea, porque estaban distraídos, porque miraban a otro lado, porque les dijeron, no, eso no, te va a hacer mal, no es para vos. Por lo que quieras, los muchachos se distrajeron. Bueno, no hay drama, no hay drama. Muy bien. Empecemos una nueva camada de cualificación. Y entonces, ¿qué hemos perdido? Unos pocos meses. Unos pocos meses entre unos que han tomado la delantera en eso y otros que ahora empiezan cuando se termine la nivelación de la camada actual. Se termina la nivelación de la camada actual, la gente se reúne, discute entre sí, ve las cosas y ve para dónde apunta, decide para dónde apuntar, teniendo elementos, si no, no hay decisión, no hay nada de eso, es meterse en un tubo y entonces la gente va a decidir, va a ser, bueno, pero ese ya es trabajo de esa camada que sigue para adelante. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de los que no entraron en esa gracia. Entonces esa gente
se acerca, ha llegado el momento, dentro de unos meses, yo creo que eso va a empezar hacia enero. Hagamos algo en enero, porque lo teníamos pensado en enero, pero todo se corrió, pero en cambio esa camada puede empezar a trabajar en enero, más o menos hacia el 24 de enero, y empezar a seguir las mismas etapas, no a malearlas, no a disminuir los trabajos y demás, total en la segunda. No. Hagamos las cositas a las 8 de la mañana, todas las cosas, y vamos dándole participación a toda la gente que quiera trabajar en eso. O sea que no hemos perdido nada más que un poco de tiempo. Pero si bien lo examinamos, esa pérdida de tiempo es relativa. Porque si lo hubiéramos hecho con todo el gentío, hubiéramos tenido muchos problemas. Hoy tenemos muchos problemas. No tenemos la cantidad de parques suficientes para poder trabajar con la gente. No tenemos la cantidad de maestros. O sea, nos falta personal y nos faltan lugares. Y hubiera sido mucho más desastroso si la gente no se hubiera distraído. Así que las distracciones han sido oportunas. Y ahora ya se puede ensamblar bien todo. Todo perfecto. Así que no hay nada que lamentar, no hay muertos, no hay heridos. Está bien. Y sobre todo hay un espíritu que es esas cosas que no se pueden medir. ¿Qué es el espíritu? Der Geist. ¿Quién es ese caballero? ¿Quién es el espíritu? Pero es una cosa que se experimenta en los trabajos nuestros, en las reuniones nuestras. Se experimenta esa cosa que no es fácil de medir, eso no admite número, no se mueve por número. Y cuando se está haciendo un trabajo para cualificar la cosa, para entenderla mejor y demás, lo que prima es eso, el espíritu. Bueno, nos lleva a otro lado este asunto del espíritu. Entonces pasa eso con algunos amigos que están acá, no están exactamente en el tema del mensaje, pero quieren tener una idea de qué va pasando. Lo que va pasando es eso, Estamos por un lado en una reestructuración de nuestra orgánica, por un lado eso, y por otro lado estamos poniéndonos de acuerdo en que los trabajos que no se pudieron hacer, se van a poder hacer. Entonces mucha gente se va a anotar en esa segunda camada y lo empezaremos en enero. Y vamos para adelante. Sí, claro que sí. Nosotros necesitamos, según se había calculado, un numerito de unos 30 parques. Si no, vamos a tener un lío creciente si no contamos con parques. Sobre todo, y es un problema, distribuidos los parques en lugares de mucha densidad, de mucha población. ¿Qué hacemos con un parque en Asia? Entonces hay muchas cositas que... Y hoy levantar parques no es una fiesta, es complicado. Fíjense, de los primeros parques que se esbozaron, que era como una postal, una foto. Un manolito, claro, una cosita así como fotográfica, una fuente, lindísimo. Pero, ¿qué hacemos con eso? Bueno, se puede pasear. Bueno, está bien, pero teníamos esas dos dimensiones, el alto y el ancho, como en una foto. Pero cuando vimos las necesidades que tenemos, entre otras, de cualificación, porque habíamos perdido la cualificación y teníamos que sacar un brote, dijimos, bueno, pero los parques son muy adecuados para esto, solo que a los parques hay que equiparlos. Y ya empezó otra complicación. Ahora resulta que necesitamos poner lugares para que la gente pernocte, poner lugares para que la gente pueda trabajar, un lío, y entonces creció la dimensión profunda, la del estudio, el trabajo, esa cosa de líneas de ancho y alto se convirtieron en un cubo, ¿no es cierto?, en una forma con profundidad. Y la gente empezó a captar esas cosas y empezaron los centros a
construirse y prepararse en esa dirección. Está bien las fuentes, los lugares de paseo, todo aquello, pero está mucho mejor que la gente pueda ir a esos lugares, hacer sus trabajos, pernoctar en esos lugares, ponerse de acuerdo con otros, porque los lugares son pocos, para que puedan sucederse de un modo más o menos organizado. Y entonces nos encontramos, claro, con que los parques, considerados así, en esas dimensiones profundas, son nuevos parques. Son construcciones mucho más complejas, son armados mucho más complejos. Y no nos bastaba con eso de una cosita, unos manolitos. De ninguna manera nos bastaba. Entonces lo de los parques sigue siendo un problema. Y además de ser un problema, son más complejos que antes. Jodidos estamos. Son más complejos que antes. La cantidad de gente para atender el funcionamiento de esos también es poca. Entonces, ¿qué es eso? Es una cosa desequilibrada. Entre gente que puede atender a esos procesos, parques que toman otra dimensión, estamos bastante desequilibrados, que es nuestro estado normal. Estamos bastante desequilibrados. Unos 30 parquecitos para empezar. Pero no son 30 parquecitos de postal, son lugares donde la gente pueda y donde solucionemos el problema de la distancia de la gente que puede llegar ahí. Pues si hay que recorrerse todo el planeta para llegar a un punto, entonces ¿cómo hacemos para poner parques que estén lo más cerca posible de números grandes de gente? Es todo un lío. ¿Y cómo hacemos para reunir a esa gente en esos parques? Necesitamos también personal. Y para tener ese personal tenemos que prepararlo. ¿Un personal de qué vamos a poner? Unos acomodadores, ¿cómo va a ser? Tenemos que preparar ese personal. Entonces preparar ese personal requiere que hablemos el mismo lenguaje. Está bien, vamos a trabajar en distintas culturas, con distintas lenguas, pero tenemos que tener cosas comunes en nuestro planteo. Y entonces preparar gente significa, antes que nada, nivelar. Que todo el mundo pueda conectarse con un asiático, con un europeo, y entender de qué se trata. Está el problema de la lengua es secundario respecto del problema de las formas culturales. Eso no hay forma de solucionarlo fácilmente. Porque si no nos ponemos de acuerdo en las palabras, bueno, pero si no nos ponemos de acuerdo en el espíritu, en la dirección, en la forma de hacer las cosas, y además estamos fritos. Ese es el tema. El tema de las diferencias culturales, el tema de los paisajes de formación tan distintos en todos nosotros y en las distintas culturas. Chao, es la Torre de Babel. Pasen un balde y te mandan una cuchara. Pasen. Ese es el tema. Personal y lugares. Le estamos apuntando eso y estamos preparando ciertas condiciones para lograr eso. Gran cantidad de lugares y gran cantidad de personas que puedan hacer semejante cosa. En esa etapa estamos. Recién se podrá hablar de multitudes llegando y demás cuando tengamos ese núcleo de trabajo uniforme. No vas a poder, o sí vas a poder, atraer gran cantidad de gente, pero no vas a poder darle calidad. Este no es un problema de número solamente. Y muy ingenuamente, si quieres aumentar los números, es fácil, haces las cosas más fácilmente, entonces disminuyes la calidad. Y si disminuyes la calidad, eso dura lo que un pelado en la nieve, con el perdón de la palabra. Es así, es así.
Necesitamos crecer en número, está bien, y en calidad. ¿Y qué es crecer en calidad? Es ponernos de acuerdo en ciertos códigos, así uniformamos nuestra acción, aunque seamos muy distintos, pertenezcamos a distintas culturas, tengamos distintos paisajes de formación. Tendremos algo común, tendremos algo común. Y todo esto lo tenemos siempre con plazos, hacer ciertas cosas en cierto tiempo. Se ha acelerado mucho todo. Y eso está bien, se está acelerando el mundo, ¿y nosotros qué? También nosotros. Así que esto de que va a haber gente que no participó en la etapa anterior y ahora va a participar fuertemente, está perfecto. No hay problema. No hay recriminaciones. No viene al caso. Está muy bien. Muy bien. Y en cuanto a la gente que se ponga en esto, bueno, tendrá que organizarse esa gente porque hay un momento en que se hacen opciones. Uno va en una dirección, va en otra, elige dónde moverse y eso va a ser posible. Así que en enero seguro que vamos resolviendo dónde nos vamos ubicando, por un lado. Y por otro lado, ponemos en marcha el segundo brote. Y todo bien, no hay drama. Hay unas caritas por ahí. Unas cosas. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Que vamos a mejorar en lo posible las cosas sin orientadores. No podemos poner en marcha la cualificación sin orientadores, así lo veíamos al comienzo, pero hoy sí podemos poner en marcha la cualificación sin orientadores. Entonces, si la orientación no va a salir de los apoyos, va a salir de algún mecanismo que pongamos en marcha, perfecto. Entonces, ¿qué nos vamos a preocupar de los orientadores? ¿Para qué necesitamos a los orientadores? ¿Para qué? No es necesario. Material, no crean lo que se dice, no tenemos de sobra material. Y al hablar de material hablamos de experiencia de cosas hechas a lo largo del tiempo. Mucha gente ha ido haciendo sus aportes y demás. No vayan a creer que las etapas anteriores son inútiles. No, las etapas anteriores, gracias a las etapas anteriores se va construyendo siempre. Se va construyendo y en base a eso, bueno, cambiamos la forma. Pero hay mucho material atrás, tenemos en qué apoyarnos. Y tenemos unos poquitos que tienen cierta experiencia en ese manejo. Bueno, muy bien. Superemos esos números pequeños, vamos a números grandes, pero tenemos que prepararnos. Necesitamos para empezar unos 1000 maestros, conocedores de esas cosas, para empezar, para llegar ya después a números grandes, de 100.000 personas, pero bien, números reales, no números dibujados, que no sirven. Sí. Y necesitamos unos cuantos parques. Eso es lo que les estoy comentando. Sencillamente eso, y no hay más. No hay mucho más. ¿Y cómo se arregla todo este balurdo? Ese balurdo se arregla porque la gente se pone de acuerdo. No, la gente no se puede poner de acuerdo. No hable así. No hable así. La gente sí puede ponerse de acuerdo. Tenemos una calidad humana mucho más elevada de lo que pensamos. Y todos miramos al costado y decimos, pero con eso... Y sí. Sí. Mire la cara de los otros y vea que no es... Que ahí hay cosas, ahí hay profundidad también. Eso tiene una dimensión Z hacia adentro. Y hay gente que va descubriendo poco a poco esa dimensión profunda. Claro que lo está haciendo. Tenemos mucha gente en muy buenas condiciones y que hace un gran esfuerzo por subir en su calidad. Sí, claro que sí. No subestimemos
Eso es muy malo. No, con esos no, con esos tampoco. ¿Y entonces con quién? Con los que se parecen a ti. Bueno, no subestimemos. Está muy bien, hay una cantidad de gente, pero muy interesante, que cuando uno se mete individualmente con ellos y empieza a ver, hay que ver, son verdaderos mundos. No son personas planas, figuritas de cartón, que uno mira por el otro lado y no hay nada. Es algo más que figuritas planas. Uno ve figuritas, no ve profundidades. Es muy curioso. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus proyectos, cada uno tiene su biografía, cada uno tiene su medio, operando en él y a través de él. Cada uno tiene relaciones amistosas, familiares y demás, operando en él y a través de él. Toda una sociedad está operando a través de él. Bien o mal, no tiene importancia, pero están muchas intenciones humanas operando a través de él. Así que ahí estamos. Unos 5 organismos vamos a usar, que son los organismos que hemos estado trabajando siempre con ellos. Unos más disimuladitos, no han tenido suficiente propaganda. Otros más espléndidos, son más propagandistas. En fin. Pero distintos organismos que trabajan sobre todo en distintos campos. Eso es lo que forma el movimiento. Ese trasfondo, esa coincidencia de distintas estructuras no orientadoras. Y, por ejemplo, tomen algún organismo, tomen el partido, un partido. Ese partido se va a mover, ¿cómo? Por elecciones. ¿Cómo elecciones? Claro. Es la forma que vamos a tener de insertarnos en el sistema. Está bien, ellos lo hacen tramposamente. Procuremos que no sea tramposo. Que se renueven las autoridades. Autoridades, qué palabra. Qué palabra, es vergonzoso. Pasen las autoridades, qué vergüenza. Nosotros las autoridades. Pero no se les cae la cara. Bueno, procuremos entonces hacer esos trabajos bien, no en el sentido de las autoridades, sino en el sentido de las convergencias. Lo vamos a poder hacer bien, bien. Elecciones, porque la gente va a decidir elegir gente en ese partido. ¿Qué hace ese partido? Se presenta a elecciones en el sistema, donde todos hacen trampa y vienen con elecciones trampeadas y así se va cayendo todo. Bueno, dejémoslo. Ese es tema de ellos. Pero el nuestro es hacer elecciones y producir renovaciones. Nada peor que, aún con las mejores intenciones, apernarse. Si usted se aperna en un lugar y demás, impide el fluir de las cosas. Impide el fluir de las cosas. Si usted renueva, es interesante, se producen pequeñas crisis en cada elección. Magnífico. Magnífico. Pero cambian los contenidos de la gente en la medida en que hacen esas renovaciones. No se aperne. Estamos hablando del partido. Y los otros organismos también van a tener renovación. No sé si serán elecciones o no, pero en el partido es imprescindible que haya renovación por elecciones directas. Directas. Y entonces la gente verá quién le convence, le gusta, para que ocupe determinadas funciones, y esas funciones son reemplazables en la próxima elección. Ojalá sean elecciones cada 2 años, como mucho. Ese es un aspecto. El otro aspecto muy importante es elecciones para las decisiones de importancia. No es solo para renovar personas. Por ejemplo, el partido decide ir en un frente. ¿Quién decide?
3, 4, 5 personas. O cuando se está en el tema de los frentes, se somete a elección, a discusión. Entonces la gente, y bueno, pero es que las mayorías se equivocan. Ya empezamos con la ideología penca. Si usted está ahí, que la gente decida, entonces sí va a haber esos entreveros, esas relaciones con otros partidos, o no, pero que decida la gente. Entonces hay muchas cositas para resolver en un partido, y tienen que estar en claro los documentos generales, las direcciones generales, eso tiene que estar en claro. Las direcciones generales. No, usted no es una colateral de una ONG. No, tenemos que decir las cosas con cierto cuidado, porque si no las ONG que están con nosotros no nos van a financiar. Bueno, eso ya es la muerte en el alma. ¿Qué es eso? 4 amigos y un sello de goma manejado por los socialdemócratas, por ejemplo, decide, y esto se adhieren a él. Es una vergüenza. Bueno, pero los nuestros no hacen esas cosas. Entonces es bueno que todo vaya en la dirección que decide la gente. Así que las elecciones van a ser muy útiles. Y un trámite rápido. Pero vamos a ver, si se vota, si se elige y demás, es porque uno pertenece a esa determinada orgánica. ¿Cómo prueba que pertenece a esa determinada orgánica? Lo dice, no le creo. Si quiere participar de esas elecciones, de esas cosas, se afilia. Si no, ¿qué hace en ese partido si no quiere afiliarse y quiere decidir qué es eso? Muy fácil, no participa. Por propia voluntad. No, demasiado reglamento. Eso de afiliarse y después someterlo a votación de lo que opinen otros. No, no. De manera que si usted quiere participar de esa cosa que además debe insertarse en el sistema, insertarse un poco en el sistema, bueno, no tenemos por qué insertarnos de tal modo que hagamos desaparecer nuestros ideales, nuestras direcciones, de ninguna manera. Pero sí observar las formas. Observar las formas. Todo funciona, se supone, desde la Revolución Francesa hasta hoy. Todo funciona con los estados nacionales, y los estados nacionales ordenaditos con sus partidos. Bueno, muy bien, nosotros también. Y después vemos. Si alguien quiere participar de esos partidos, que lo tenga en cuenta y vea que va a haber elecciones cada tanto tiempo. Va a haber renovación continua de autoridades y va a haber renovación de planteos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos en estos próximos 2 años? Tal cosa, tal otra. No estamos de acuerdo. Sí estamos de acuerdo. Discuta. Y es bastante simple, pero no se maneja eso por orientadores. Eso es una traslocación que no tuvo por qué existir. Los orientadores del movimiento se trasladaron a gente que llevaba orientación en los organismos. ¿Y qué tiene que ver? Entonces se seguían líneas de orientación desde el movimiento en adelante. Bueno, muy bien, ahora no tenemos orientadores. Y la gente se va a armar, se va a organizar como le guste. No hay ningún drama. Eso. Desarmamos el templo y en 3 días lo reconstruimos. Es fácil. Es fácil. No hay problema. ¡Qué mirada! Con sospecha me están mirando.
Ese es un punto, y en los otros organismos van a haber algunos que van a privilegiar fuertemente el tema de las culturas, otros que van a privilegiar un cierto trabajo interno, en fin, va a haber distintas formas en los organismos, que es la forma del movimiento. El movimiento siempre tuvo distintas características. Al final ya no se lo tuvo en cuenta y se trató de volver al monolitismo soviético, pero el monolitismo soviético fue interesante en 1917. Después ya no. Después ya vinieron los Stalin, se complicó. Miren cómo les va a los del pensamiento único y el monolitismo capitalista. Miren cómo les va. Los Madoc, donde un sujeto se manda una gracia de 54.000 millones de dólares. 54.000 millones de dólares que maneja un señor y defonda a medio mundo. Y después hay que salir a apoyarlo a él para que... ¿Pero qué es eso? Y como ese caso, muchos otros. Muchos otros que en realidad son poquitos en el conjunto. Un asalto continuo. Bueno, ellos tendrán su proceso y todo bien. Nosotros necesitamos nuestra renovación y las direcciones que vayamos tomando, conversadito entre todos los que participen en eso. No en gente que no se compromete y dice que hay que hacer. Ah, sí, no va a ser. Bueno, ya le hemos sacado un buen pedazo a la reunión del mensaje. Bueno, pero en atención a las circunstancias, no está de más. Bueno, no sé, pero en atención a las circunstancias. Están trabajando muy bien, por lo poquito que vi, las comisiones de los distintos. Fantástico, muy bien. Y coinciden muchas cosas de los distintos organismos y se conectan entre sí. Y además lo están haciendo en distintas partes del mundo, no debemos verlo desde el ombligo. Eso era en una isla perdida, que los nativos le llamaron Rapa Nui, el ombligo del mundo. Bueno, el ombligo del mundo, ¿qué sería el mundo para ellos? Así que bien, muy bien. Y la gente va a tener toda libertad para participar o no participar. El movimiento mismo, el movimiento va a estar en el movimiento gente de los distintos organismos. Pero eso no quiere decir que el movimiento baje líneas de dirección, no. Los organismos son autónomos y no hay doble orgánica. Por un lado te dicen una cosa y por otro te dicen la otra y te dividen. Y pierdes fuerza y pierdes dirección. Si te están susurrando cositas de un lado y del otro. Si estás en un organismo, ya sabes qué hacer en ese organismo y le das y discutes con otros y todo aquello y va en la dirección que le corresponde. Y en el movimiento no hay orientación. El movimiento es una especie de trasfondo a donde coincide gente. Pero eso no significa nada, ni numéricamente ni nada. Es más, van a encontrar a futuro en el movimiento montones de gente que no le queda bien participar de ningún organismo. Ah, ¿se puede estar en el movimiento sin participar en un...? Por supuesto. ¿Y por qué? Porque es tu tradición, porque te gusta, porque te suena eso del movimiento, y porque no te gusta que te metan en determinados casilleros. Vas a encontrar todo eso en el movimiento. Una cosa tan amplia que no vas a saber cómo funciona. Pero vas a estar donde te guste. Así que nos vamos a encontrar con esas características del movimiento. No baja línea, no determina nada. Todo el mundo puede coincidir, hacer reuniones, discutir cosas, en fin, aclararse, compartir cosas que en principio son compartimentos estancos. Los compartimentos no comparten,
Los compartimentos son para separar. Entonces vamos a tener todas esas posibilidades en el movimiento. Muy bien. Que la gente haga su partecita según le guste y vamos para adelante. Y no hay más trámite, nos va a llevar un mes. Menos de un mes ahora. Lo ponemos en marcha después de recibir todos los aportes que van haciendo. Tenemos todos los aportes y entonces los presentamos el 15 de este mes para que todo el mundo se entere de los aportes que han llegado. Y a partir de ahí quedan 15 días para que perfeccionemos las cosas. Y después lo largamos. Y el que no se escondió, se jodió. Es lindo largar los caballos al mismo tiempo. Claro, sin ventajas. Y si nada de esto le gusta a alguien, pues nada, no le gusta. ¿Qué problema hay? Si nada de esto que estamos presentando le gusta, ¿y de qué va a participar? Tiene otras cosas, tiene clubes, tiene tantas cosas en la sociedad. Miren si tiene cosas para participar. Tiene muchísimas cosas para participar, todas cosas maravillosas. Donde se respira un clima de libertad extraordinario. Todo bien, donde nadie desconfía de nadie. Donde las dagas y los puñales están guardados debajo de la mesa. Muy bien, muy bien. Perfectamente. Así que, nada, eso lo explicamos con algunos que no tienen que ver con estas cosas del mensaje, y ahora podemos entrar en el tema del mensaje. Muy bien, paremos 5 minutos para entrar en el tema del mensaje.